No se logró eliminar el título 42 en la frontera, pero los inmigrantes indocumentados continúan desafiando los peligros e insisten en cruzar hacia Estados Unidos. Aumentan los casos de la viruela del mono en este país, pero hay motivos para preocuparse. ¿Y qué es lo que debemos saber, tomar en cuenta? Ladrones sorprendidos tenían todo planeado para asaltar una joyería, pero nunca esperaron la respuesta de los mismos empleados. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Mil gracias por su sintonía. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Después de que el viernes pasado un juez federal bloqueara la eliminación del título 42, hoy diversos puntos de la frontera con México estuvieron fuertemente resguardados por agencias del orden. Edgar Camargo, desde McAllen, Texas, nos dice cómo transcurrió el día de hoy. Aquí en McAllen logramos observar convoys militares de la Guardia Nacional resguardando la frontera por órdenes del gobernador de Texas, Greg Abbott. Nosotros platicamos con algunos residentes del lado americano respecto al plan militar de la frontera y así prevenir que inmigrantes intenten cruzar de forma masiva a los Estados Unidos por órdenes del gobernador. El Departamento de Seguridad Pública y la Guardia Nacional hemos iniciado una operación para la posibilidad de que el título 42 no fuera a estar en efecto. Oficiales locales también están preparándose para las consecuencias de terminar el título 42. Algunas organizaciones proinmigrantes están en completo desacuerdo ante esta medida del gobernador de Texas. Yo creo que la militarización de la frontera, pues no somos una zona de guerra, somos gente hospitalaria que ha sido un valor siempre dar la bienvenida, ¿verdad? Y este país se ha sido levantado verdaderamente por el trabajo arduo de todo inmigrante. Sin embargo, residentes de la frontera aseguran sentirse más seguros con el despliegue de la Guardia Nacional en su comunidad. No va a parar la inmigración, no ayudará a controlarla, pero sí ayudará a frenarla de manera preventiva. No es la solución al problema, pero sí ayuda. Los militares enviados por el gobernador de Texas a la frontera con México cuentan con la más alta tecnología para prevenir el avance de alguna caravana a los Estados Unidos, como sucedió el año pasado cuando cientos de inmigrantes intentaron forzar su entrada al estado tejano. Según el gobernador Greg Abbott, el despliegue de la Guardia Nacional es para asistir a la patrulla fronteriza que se ha visto con falta de personal suficiente para resguardar la frontera sur y que culpa al gobierno del presidente Joe Biden de no tomar más acción para evitar el cruce de los más de 100,000 personas que esperan en México para cruzar a Estados Unidos. Reportando desde Granjeno, Texas, para cierre de edición, Edgar Camargo. Pasemos al otro lado de la frontera, en territorio mexicano. Ahí los inmigrantes reaccionaron con desaliento. Aún así, aseguran también que van a seguir arriesgándose, encontrando la forma necesaria de tratar de ingresar a Estados Unidos. Vamos a pasar la información que nos llega desde Piedras Negras, Coahuila. Efraín González nos tiene todos los detalles. De esta manera, cientos de indocumentados siguen cruzando el río Bravo en la frontera de Piedras Negras a Eagle Pass, en medio del mayor despliegue de vigilancia realizado en los últimos años, tanto en Texas como en Coahuila. Y es que a pesar de la vigencia del título 42, para la multitud de migrantes varada en esta ciudad, no hay marcha atrás en su objetivo de llegar a Estados Unidos. Pues para movernos ya no, pues porque el dinero que teníamos ya se nos terminó. Y la única opción tenemos es quedarnos aquí y esperar. En nombre de Dios que no tengo la oportunidad. No, quedarme aquí. No puedo arriesgar a mis hijos ni a mi familia. En esta frontera se ha endurecido la estrategia de los 3 niveles de gobierno para tratar de inhibir la masa migratoria, incluyendo medidas como el cierre de albergues y extrema vigilancia del río Bravo. Sin embargo, no se ha logrado reducir el extraordinario flujo de centroamericanos. Muy difícil, la verdad que tanto con mi condición como en la condición de mis compatriotas, pues vivimos así, que nos corren de las esquinas y está muy difícil. No, difícil estar en la calle. Mira dónde estamos, porque no tenemos dónde ir. El gobierno de Coahuila pronostica que la oleada migratoria crecerá aún más en los siguientes días. El flujo migratorio ha ido incrementando en los últimos días. Nosotros tenemos el programa Espejo ahorita está funcionando con la frontera con Texas. Están ellos por su lado y nosotros del otro lado
del río. La llegada de cientos de centroamericanos se mantiene constante en esta frontera, al igual que cruces ilegales por el río Bravo, a pesar de la fuerte vigilancia. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, cierre de edición. Mientras tanto, en Tijuana, Baja California, hubo protestas y una vigilia cerca de la garita de San Isidro. Para los cientos de migrantes centroamericanos, mexicanos y haitianos fue un duro golpe que no se eliminara el título 42, porque al quedarse de nuevo con su futuro en limbo, deberán seguir esperando en esa ciudad fronteriza. Y aunque la gran mayoría están en refugios, las condiciones de vida son bastante difíciles. Pero ¿cómo reaccionó el gobierno mexicano a esta situación en la frontera? Analistas coinciden en la importancia de un diálogo que permita definir la situación migratoria de miles de personas. Vamos a la Ciudad de México. Víctor Blázquez nos tiene más información. En México, miles y miles de migrantes que ya se veían con un pie adentro de Estados Unidos pidiendo asilo, les ha caído como balde de agua fría el que un juez negara el levantamiento del título 42. Para los especialistas, esta decisión está basada en un momento político electoral. Es una decisión política en un año electoral, el año de elecciones intermedias. La reacción del gobierno mexicano no tardó y el presidente salió en defensa de los latinos para evitar que sean parte de un botín electoral. No vamos a permitir en las campañas, para supuestamente ganar votos, se desaten cuestionamientos a migrantes mexicanos. Incluso se dice que ahora se le ha abierto una ventana grande de negociaciones al país y poner el tema migratorio en la agenda de la Cumbre de las Américas, a la que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí debe de ir. Se tienen que promover oportunidades de desarrollo, ¿no? Tanto en México como en los países de origen. Y bueno, pero esto tiene que ir junto con un proyecto financiero. Aunque el tema migratorio en realidad podría tratarse hasta las elecciones presidenciales de 2024, el asunto más delicado en la frontera es el de la seguridad. Más de 10,000 delitos en las fronteras que han creado por causa de este título 42 en el tiempo que va. Estamos hablando de secuestros, violaciones, extorsiones. Según datos oficiales, el título 42 ha puesto de regreso a México a cerca de 2,000 migrantes inmediatamente después de que cruzaron la frontera con Estados Unidos. Una cifra conservadora, a decir de los activistas. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, cierre de edición. Ahora pasamos información desde Washington, donde continúa la lucha para definir una estrategia que elimine el título 42. Activistas no están contentos, ya que hoy esta medida tendría que haber sido eliminada. Alfredo Miranda, desde la capital del país, con toda la información. La prohibición emitida por un juez federal que impide a la administración Biden eliminar el título 42 ha generado una serie de reacciones, desde protestas por parte de activistas en la frontera hasta el pronunciamiento de organizaciones y profesionales del derecho. No tiene sentido legalmente porque la situación en Estados Unidos es que tenemos menos y menos problemas por el virus, pero ahora estamos usando el mismo virus para negarle la entrada a personas que están buscando asilo político y cosas de esa naturaleza. La administración Biden, a través del Departamento de Justicia, anunció que apelaría la decisión con base en la autoridad de los CDC. La administración no está de acuerdo con el fallo del tribunal. La autoridad para establecer la política de salud pública a nivel nacional debe recaer en los Centros para el Control de Enfermedades, no en un solo tribunal de distrito, dijo Karine Jean-Pierre en un comunicado. Esperamos que la administración sigue defendiendo su decisión para terminar el uso del título 42 y reconocer el derecho humano para pedir asilo. Las expectativas por la eliminación del título 42 que habría de ocurrir hoy habían provocado especulaciones sobre la llegada masiva de inmigrantes, base sobre la cual el juez Summer Hayes habría determinado su decisión bajo el supuesto de que causaría enormes daños de salud pública a los estados fronterizos. Título 42 tiene el pretexto de la pandemia, pero es una medida contra los inmigrantes y contra la ley de este país que reconoce el derecho humano para pedir asilo. Horas después del anuncio, inmigrantes en busca de asilo continuaron llegando a la frontera sur, viendo coronados sus esfuerzos por alcanzar el objetivo. Oye, estoy aquí ya, Seri, pon la cámara. La expectativa del activismo pro-inmigrante se centra ahora en vías alternativas que se convierten en presión para la administración Biden. Eso incluye
abriendo acceso al asilo para los sobrevivientes de violencia doméstica, de las pandillas. Eso incluye designando otros países para TPS, recibiendo más refugiados, incluyendo los que vienen de Centroamérica y de África. Expertos dicen que detener la eliminación del título 42 es simplemente la decisión de un juez que la Corte de Apelaciones podría revertir, pero que pasarán varios meses antes de conocer la nueva decisión. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. En otros temas, una activista usa su cuenta de TikTok muy ingeniosamente. Lo hace para ayudar a migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos. Él es Carlos Eduardo Espinas, un estudiante de Derecho de 25 años. Desde hace 2 años los guía en su peligrosa travesía y mediante sus publicaciones no solo les ayuda a entender el sistema migratorio, también los mantiene informados con las últimas noticias, como en el caso del título 42. Una breve pausa comercial y regresamos con más información a cierre de edición. Llega un importante cargamento de fórmula infantil, pero la preocupación para los padres de familia aún no termina. Joaquín El Chapo Guzmán vuelve a quejarse. ¿Qué es lo que está pasando en la prisión donde se encuentra que lo tiene muy incómodo? Se lo diremos al regresar. Llegó el primer cargamento de fórmula infantil desde el extranjero, con lo cual se trata de aliviar la desesperación de millones de madres de familia que buscan fórmula para sus bebitos, pero esto podría ser insuficiente. Ángela González, desde Nueva York, nos tiene los últimos detalles. 78.000 libras de leche de fórmula aterrizaron en este avión militar en el aeropuerto de Indianápolis, suficiente para llenar 500.000 de biberones y alimentar 9.000 bebés y 17.000 niños pequeños por una semana. Este es el primero de varios vuelos autorizados por el presidente Biden bajo la operación Fórmula para Volar, para importar este preciado producto de Europa y aliviar la terrible escasez en todo el país. Él dice, esto será entregado a hospitales y clínicas en todo el país. El desespero ante la falta de este producto ha obligado a profesionales de la salud a pedir que no mezclen la leche de fórmula ni la rindan con más agua. 4 bebés en Carolina del Sur fueron hospitalizados a consecuencia. No se les puede mezclar, no. Me imagino de que los médicos tuvieron que dar alguna opción. Pese a la llegada de este primer cargamento, muchas familias aún no podrán ver un alivio inmediato. Pero una vez la leche importada pase los controles de calidad, será distribuida por tierra a varios estados. Una escasez siempre causa alboroto y causa como incertidumbre. Y el hecho de que ya lo puedan adquirir otra vez fácil me parece fabuloso. Bajo la ley Defense Production se autorizó incrementar la producción y dar prioridad a las materias primas de la leche de fórmula con el fin de evitar una crisis de escasez similar en el futuro, mientras autoridades han alertado de los castigos por la especulación de precios que en algunos casos supera el 300%. Entre tanto, los reguladores estadounidenses y el fabricante Abbott Nutrition han dicho que reabrirán la planta de Michigan la próxima semana. Sin embargo, deberán pasar todavía unos meses para que la leche de fórmula esté lista para su entrega. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. El famoso capo Joaquín El Chapo Guzmán dice que está sufriendo mucho en la cárcel y denuncia un trato, lo que llama el cruel e injusto, en una declaración juramentada incluida en una demanda civil en contra del Departamento de Justicia. El narcotraficante de 64 años se queja de constantes revisiones en su celda que, según él, le causan dolores de cabeza, calambres, estrés y depresión. El Chapo, como usted sabe, cumple cadena perpetua en la prisión ADX Florence en Colorado. Una pequeña pausa, los invitamos a que sigan con nosotros. Hay alerta por la posible expansión de la viruela del mono. Autoridades de salud a la expectativa. Y querían robar una joyería, pero los ladrones se llevaron una inesperada sorpresa. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos están en alerta ante la aparición de nuevos casos de la llamada viruela del mono. Pero ¿realmente hay motivo por qué preocuparnos? Vamos a Miami, Florida. Anthony Belchi nos tiene los últimos detalles. Nuevo caso de viruela del mono, esta vez en Nueva York. Ya van 3 contagios en Estados Unidos y otros 3 sospechosos, uno en Florida, que viajaron al extranjero y ahora
tienen síntomas. Se teme que la situación se descontrole con una nueva crisis sanitaria, una preocupación que ha llegado incluso hasta la Casa Blanca. Todavía no me han dicho el nivel de exposición, pero es algo por lo que deberíamos estar todos preocupados. Estamos trabajando para ver qué hacemos y qué vacunas hay disponibles. El gobierno dice que cuentan con suministros suficientes de la vacuna Jynneos, la única autorizada en el país. Ya se han gastado 119 millones de dólares para asegurar las dosis y se reservan 180 millones más para inocular a unos 13 millones de personas. Y esa vacuna ha demostrado en estudios anteriores que se hicieron especialmente en África, ha demostrado más o menos un 85% de efectividad en evitar la enfermedad. Si la cosa se complica, la mayoría de la población necesitaría inmunizarse porque desde 1977 se detectó el último caso de viruela y desde entonces se consideraba un virus extinto al que no se destinaban recursos ni medidas preventivas. Pudimos eliminar la viruela. En los años 70 del siglo pasado desaparece la viruela como enfermedad epidémica o enfermedad, ¿verdad?, de importancia. Los expertos insisten en no causar alarmismo. Los informes preliminares de la OMS indican que los síntomas son leves y que los enfermos se recuperan entre 2 y 4 semanas sin hospitalización, aunque sí, en ocasiones, puede resultar mortal. Aunque la incidencia de este virus sigue siendo muy baja, los médicos piden precaución porque la situación podría cambiar en cualquier momento. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. En el estado de California, un hombre vivió angustiosos momentos al quedarse varado a unos 500 pies de altura en un acantilado. Vea las imágenes. Un pescador lo vio y alertó a los bomberos, quienes a su vez llamaron a la patrulla de caminos. La división aérea utilizó un helicóptero para realizar un dramático rescate. No se dio a conocer cómo es que este hombre llegó hasta ese lugar cerca de Daly City, esto en el condado de San Mateo. Y en el sur de California continúan reportándose casos de asaltos masivos a negocios, especialmente a joyería. Sin embargo, en el último caso, los sorprendidos fueron los ladrones. Dayanis López nos dice qué fue lo que ocurrió. Dayanis. José, muy buenas noches. Y cansados de la ola de robos que azota el estado Dorado, los empleados de una joyería se armaron de valor y lograron evitar un saqueo de miles de dólares en joyas valiosas. La valentía de los trabajadores quedó grabada en cámaras de seguridad. Era alrededor del mediodía del domingo cuando esta joyería en el centro comercial Bellaterra en Huntington Beach, California, fue blanco de un grupo de 4 asaltantes encapuchados que entraron al establecimiento con martillos en mano. Inmediatamente uno de los asaltantes logra romper una de las vitrinas cercanas a la puerta, llena de joyas valiosas, mientras que el resto buscaba hacer lo mismo. Pero antes de que los delincuentes cometieran su fechoría, tanto empleados como los hermanos Sara y Dallas Baca, hijos de los dueños de la joyería, comenzaron a golpear a puñetazos y patadas a los atacantes. Incluso se observa cuando Sara Baca les arroja una silla, golpeando en la cabeza a uno de los intrusos. Segundos después, los 4 criminales huyen de la escena. No obstante, de acuerdo al reporte de las autoridades de Huntington Beach, terminaron llevándose alrededor de $7,700 en joyas. Por su parte, vecinos y empleados del área aseguran que desde hace meses se enfrentan todo tipo de robos. Le dan flojera para ir a trabajar y como ya solo robando, y porque ya hay tiempos que me ha robado el carro, que me ha quebrado las ventanas y todo. Por otro lado, a pesar de la valentía de estas personas que evitó un robo aún más costoso, las autoridades recomiendan que es mejor no enfrentarse contra los delincuentes. Es importante de no tratar de ser un héroe, entregarle su propiedad, porque su propiedad se puede recuperar después, pero su vida no. Es mejor, pero si al último hora usted está en peligro por su vida, usted haga todo posible para sobrevivir. José, durante este peligroso enfrentamiento, ninguno de los empleados de la joyería resultó gravemente herido. Mientras tanto, el caso sigue bajo investigación y las autoridades esperan poder identificar o arrestar muy pronto a esta banda de asaltantes. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Dayanis. Vamos a una pausa comercial. Al regresar tenemos más información. Imágenes y detalles de una tremenda pelea en un aeropuerto. Volaron los golpes sin control. Un violento incidente se registró en el aeropuerto de Newark, de Nueva Jersey. Vea las imágenes.
Un empleado de American Airlines tuvo un altercado con un pasajero. Lamentablemente para este trabajador se llevó la peor parte, pues recibió 2 fulminantes puñetazos que lo dejaron ensangrentado. Después del incidente se supo que el agresor era un exjugador de los Broncos de Denver, identificado como Brendan Langley, y que ahora juega en un equipo canadiense. Hasta ahora las autoridades no han dado a conocer el motivo de esta pelea, aunque él sí fue arrestado. Y Nueva York vive el fin de una era en el campo de las comunicaciones. Increíble. Hoy removieron el último de los teléfonos públicos de la ciudad, aquellos que funcionaban con moneditas. Estaba ubicado en la 7ª Avenida, justo en el centro de Manhattan, pero a partir de ahora será parte de un museo que mostrará cómo era la vida antes de la era digital. En su lugar, la ciudad ahora cuenta con kioscos llamados LinkSync, que ofrecen llamadas gratis, Wi-Fi y servicio de recarga de batería. ¿Cómo han cambiado las cosas? Les deseamos muy buenas noches. Esperamos contar con su sintonía el día de mañana. Yo soy José Armando Ronstadt. Gracias por acompañarnos.